So, good morning, good afternoon, and good evening. Thank you for joining us for the release of the Mitigating Methane, Accelerating Just Climate Buenos Action días, Through Food muchísimas gracias Recovery por participar con Redistribution nosotros de webinar. mitigar el My metano. name is Será la Lisa acción Moon, and I am the climática justa president and mediante la CEO of the recuperación y Global Food distribución de Banking Network. alimentos. Soy Lisa Moon, yo soy A la few quick presidenta y housekeeping directora matters before ejecutiva we de get la started. GFN. This Algunas webinar notas is antes de being comenzar. offered in both Este Spanish and webinario se está English, ofreciendo so tanto en please select español como your en language inglés, of así que por choice by favor pressing elijan the su idioma de interpretation button elección. at the bottom of the Hagan screen. clic en We are el also icono going de to be welcoming interpretación al pie de la questions pantalla. during También this vamos a estar event. To dando submit a la question, bienvenida a please sus do so through the preguntas Q&A durante box at la the bottom sesión. of Por your favor, Zoom pongan las bar. preguntas en la caja o en la So ventana it de is preguntas so y respuestas, exciting Q&A. to be with you Es all realmente emocionante today estar con for ustedes a el very día de important hoy release para to both the Global una Food Banking Network and our publicación, un members. lanzamiento muy As importante a bit of para preamble, it el is Global Food common Banking Network, knowledge para todos nuestros that we miembros. Como discard preámbulo, about a es third of conocimiento all común food que that is produced. nosotros And descartamos this o means botamos that la about tercera parte de los 50% alimentos of que se all producen, y eso quiere decir que CO2e 50% emissions coming de from todas food las and emisiones de agriculture are being CO2 expended to vienen de los produce alimentos and de la then discard agricultura food that is y never eaten. lo que se gasta para la For producción y years luego lo now, que se community-based desperdicia de food los banking alimentos que nunca son organizations have been consumidos. working with Por food muchos producers años, nuestra across the comunidad ha supply trabajado chain con to help productores a lo channel largo de la safe, cadena de nutritious suministro surplus para food to canalizar those facing hunger el instead of excedente it de being thrown alimentos away. seguro y apto para Our consumo organization, the en Global vez Food de Banking Network, today descartarlos. spans La food banking organización organizations in more than 50 cubre hoy countries. And día last year, organizaciones de about bancos de 40 alimentos en más de million people 50 facing países, y el año hunger turned pasado to their local food bank ayudamos a más de for 40 meals millones de and food. personas que enfrentaban So el we have hambre always known y that que food banking asistieron a los bancos de organizations are alimentos para playing a obtener vital alimentos. role in Así mitigating que climate sabemos que change by nuestros bancos de reducing alimentos food loss juegan un and papel waste. But vital we para didn't mitigar el have cambio a rigorous climático, para reducir el methodology pérdida y that el could be desperdicio de applied alimentos, pero globally sabemos to que hay una quantify metodología this work rigurosa que and puede aplicarse project what globalmente these para important cuantificar el players' trabajo que estamos impact haciendo y could para be in the proyectar future. lo que estos And actores that's really pueden tener why de it is impacto en so el futuro. exciting Y por eso es today que es muy to release a new realmente emocionante hoy methodology lanzar esta focused nueva on measuring the metodología que se CO2e enfoca emissions en cómo avoided medir las through food emisiones de redistribution. CO2 para So the evitar Food Recovery to este Avoid Methane desperdicio y Emissions, la or FRAME emisión a través de la methodology, redistribución de provides los rigorous alimentos. Esta framework metodología, through which FRAME, all food nos banking ofrece un marco de organizations referencia riguroso a can través de los measure their cuales las climate organizaciones de bancos de impact. alimentos It pueden also includes a medir el special impacto sobre el call cambio out for how many methane climático. emissions are avoided También through food incluye un llamado redistribution. especial para That's not reducir all las it does, emisiones de though, metano because a we are través de la living in a redistribución world de where there alimentos. are tremendous Vivimos en un challenges mundo and en el que hay resources are very enormes sparse. desafíos y As we tenemos look to muy how pocos we can best recursos, y solve si global miramos cómo problems as we podemos march solucionar los towards problemas 2050 and beyond, globales we a also medida que have to be vamos thinking hacia el about 2050 y co-benefits. más allá, And so this tenemos que methodology pensar acerca de los highlights the co-beneficios. Y esta profound benefits metodología of choosing to señala los redistribute beneficios surplus food to profundos de la people as redistribución opposed de to este throwing it excedente de away. alimentos a la It gente en vez tracks the de impact food banks are botarlos. having on Esto improving food sigue access, el on impacto improving de los nutrition bancos de alimentos security, para and mejorar overall el food acceso a los loss and waste alimentos, mejorar reduction. la So nutrición, not la only will seguridad we y share more también about the la methodology reducción del today, but desperdicio. Así que also lo que about the vamos a results compartir el día de of hoy our no first solamente es la pilot with this metodología, sino methodology. el primer And the estudio results piloto really con el uso provide de esta strong and tecnología. Los credible resultados evidence realmente that nos dan food evidencia recovery and enorme de que la redistribution mitigates recuperación y greenhouse redistribución gas de los emissions, alimentos as mitiga well as la emisión de improves gases de food efecto security. invernadero y también So today, mejora la seguridad community-based food alimenticia. banks are Así providing que hoy día valuable environmental and los bancos social de alimentos basados services en la comunidad across the globe. ofrecen And this realmente servicios methodology is a sociales y first step medioambientales a in lo largo de todo el quantifying these planeta. important Y esto es un contributions. primer It paso will para la provide the data cuantificación de este necessary proceso, to una invite key contribución muy players, such importante as que nos va a dar governments, los necesarios multilateral datos para invitar a organizations, los business, actores and principales, philanthropists, los to be gobiernos, las organizaciones accelerating the possible multilaterales, climate and las social impacts empresas, that los these important filántropos, para acelerar organizations are having estos and can do posibles so much cambios a more. través de I la prueba de will say, impacto though, this is social que just tiene. Y les voy a scratching the decir que esto surface realmente of what está is tocando la possible through food superficie, nada más, rascando redistribution. la superficie de lo que se Today, food puede hacer banking con la redistribución de organizations alimentos. across the Hoy día world las are organizaciones de rescuing less bancos de than alimentos en todo el 1% mundo of están all rescatando food that is menos being del uno lost por and ciento de wasted, todos los while more alimentos que than se están 2.4 desperdiciando. billion people are Más o facing food menos insecurity. 2.400 With the millones data de personas provided en through el this mundo enfrentan la methodology, inseguridad we hope to alimentaria. garner A través de additional esta resources metodología into this esperamos model so that we obtener can make recursos faster progress adicionales towards para poder climate realmente hacer un mitigation, progreso más towards rápido hacia improving la food mitigación access, del and clima, building a mejorar stronger el and more acceso a los resilient alimentos food y system for crear all. sistemas más We have a resilientes
muchísimas fuertes para todos. Tenemos una lista de ponentes realmente impresionante para la siguiente hora. Quiero dar un agradecimiento muy especial al Global Methane Hub, que es quien nos suministró los fondos para este trabajo, es socio en este trabajo con nosotros. Quiero también agradecerle a Bancos de Alimentos de México, Bancos de Alimentos de Quito, bancos innovadores que aplicaron esta innovación para ayudarnos y les agradecemos muchísimo con todo lo que están haciendo. Carbon Trust fue nuestro colega en el desarrollo metodológico y realmente han trabajado con nosotros muchísimo el último año para lograr lo que hemos hecho. Y también quiero agradecerle a Microsoft, que fue nuestro
nuestro socio platform. para desarrollar So to las kick things off, let me metodologías de first welcome recolección de Marcelo datos y la Mena, the plataforma CEO of the analítica. Global Methane Quiero Hub. comenzar Thanks for being entonces with us, dándole la Marcelo. palabra al presidente, a Marcelo, director y presidente Thank you so del much, Global Methane Lisa, for Hub. the Muchísimas invitation. gracias So por la I thought invitación, it was Lisa. good to Pensé share a little bit of the que thinking iba a of the ser Methane Hub importante as we compartir con are ustedes un poquito entering acerca de our quiénes third somos en year el of Global Methane operations. Hub. Estamos en So nuestro tercer año de as we operaciones continue with y the a medida que presentation, vamos you avanzando can con la see that nearly presentación, half pueden ver que of the realmente warming la that we've mitad experienced to date del comes from calentamiento this global que vivimos short-lived hoy día kind of viene pollutant de that los has contaminantes de vida the corta que benefit tenemos, in the que sense that if we stop realmente esto the tiene el emissions since it's beneficio. Si nosotros short-lived, podemos the warming detener las effect will follow emisiones, este fast. efecto de And so calentamiento va therefore, a if we caer más do want to rápido. keep the Así que si 1.5 realmente degree queremos goal alive, seguir we con need to find con este ways to objetivo de reduce warming in the short 1.5 term. grados, si And queremos que este mitigating sea el methane objetivo, is tenemos actually que the tomar estas fastest, acciones most a corto plazo immediate para way mitigar to el reduce metano global temperature inmediatamente, rise para by reducir 2040. la We elevación could de la shave off temperatura para el 0.3 2040. Podemos degrees by sacarle 2040, 0.3 grados which is para el faster than 2040, decarbonization alone. que This is not a es mucho más substitution rápido que la of decarbonization. conversación This is solo en something that este we could momento. do Esto no in addition. sustituye lo que está And haciendo as la we organización, es continue, we algo can más que see podemos hacer that agregando nearly lo que estamos 60% haciendo. Y of a the medida methane que vemos, el comes from food 60% del production metano and viene food de la waste. producción And de this is alimentos y del something desperdicio that de has alimentos. Y esto es algo que an additional realmente challenge, which is es that un most of desafío these adicional. emissions La are mayor parte projected de to estas rise iniciativas in se the global proyectan south. que van a And so therefore, when we elevarse do en el provide sur global, opportunities así to que mitigate, sí, podemos considering ofrecer that oportunidades para 80% of mitigar esto, emissions come considerando que from el non-OECD 80% de las countries, emisiones we have to vienen do it from the de perspective países que no of son, o sea, hace que development, and we have realmente to do it from podemos the ayudar perspective of con el desarrollo. Lo podemos hacer desde la providing perspectiva de opportunities that make ofrecer las sense, that are oportunidades local, que that tengan bring local sentido benefits, and localmente, food para que security puedan is tener un certainly one of impacto them. local And as we beneficioso. finalize Y a the medida presentation, que vamos there's finalizando la some things that we need to presentación, make, hay algunas cosas become very que aware of. tenemos And que dejar muy for many claras. years, Por I had muchos known about años organic waste, but when we start hemos thinking sabido del about the desperdicio problems that orgánico it may y hemos cause, as sabido we de los start problemas que seeing esto puede how this causar. organic waste, Hemos when it ends visto up in a cómo landfill, este it increases the desperdicio risk of orgánico cuando fire, termina en los rellenos sanitarios causes foul causa odors. riesgos de Then whatever we incendios, could do to prevent olores. organic waste from Así que reaching a landfill will contribute tenemos to que impedir que estos mitigation. desperdicios In the orgánicos short lleguen term, a los rellenos even in the sanitarios. Y a best corto landfill, plazo, capturing roughly aún en el mejor 50% of escenario, que all si podemos gas, capturar más o menos even the best 15% de landfill, todo el gas, y aún one en los kilogram mejores of organic rellenos waste that sanitarios, reaches una there vez que is nosotros agregamos literally adding material 1.3 liters orgánico, of gasoline realmente in terms of tenemos warming lo mismo que si potential fuera in the short 1.3 term. litros de Therefore, it is gasolina a corto pouring plazo. Así que gasoline on the realmente planet. estamos And so the important literalmente work that we can arrojando provide gasolina en by un incendio o al promoting fuego. recovery and Así que lo que redistribution queremos hacer es will promover la contribute to recuperación, la reducing that in the short redistribución, term. So porque to esto nos va a bring ayudar the en el noble corto plazo a benefits of mitigar. add the benefits of climate from the Obviamente, noble los actions that global beneficios que vemos de estas redistribution acciones and recovery globales, efforts have de los is esfuerzos de going to really help redistribución, support this realmente agenda van a even more, ayudar a apoyar and it esta will agenda bring muchísimo added más y attention, and vamos a therefore we can agregar start replicating entonces estos beneficios y regulations podemos that promote comenzar a food replicar distribution entonces las in different regulaciones places, because it makes sense que in a promueven la developed country and redistribución. also developing country, Tiene because sentido en around los a third of the países food that en we desarrollo y produce tiene sentido is en not todos los eaten, whether países, it didn't make it to porque the market, realmente whether it hay didn't alimentos que no pueden get llegar al sold, whether mercado, a it lo mejor ended no up se pueden being waste, vender and we y need que to terminan reduce siendo those desperdiciados emissions y in many estamos de esa cases. And manera that's why we're perdiendo una very tercera glad to parte de los partner with the alimentos Global Food producidos. Así Banking que estamos Network, and muy very felices de happy to see poder these results. colaborar Thank con you. los bancos de alimentos para reducir estas emisiones. Thank you, Marcelo. We've learned so much from working Muchísimas with you and your team gracias, over the past Marcelo. 18 Hemos months and aprendido really muchísimo appreciate the trabajando contigo, engagement. con todo tu equipo So los it's últimos now my 18 pleasure meses. to introduce Y es Ana un placer Catalina ahora Suarez Pena. She presentarles is our a Senior Ana Director Catalina for Suárez Peña, que Strategy es and la directora Innovation senior at para the Global Estrategia e Food Banking Network. Innovación She also en was el our Global Food lead for Banking this Network y project, and también she will es be nuestra discussing líder the de ins este and outs proyecto y of ella the va a hablar con methodology nosotros with de our los close detalles de colleague la Fergal Byrne, metodología who's a con senior nuestra analyst from Carbon colega Trust. Over to you, Anna. analista Thank you. senior de Carbon Trust. Muchísimas gracias, Ana Catalina. Anna is based in Bogotá, and it looks Ana like that there. Oh, your internet's está back, Anna. basada That's terrific. en I'll turn it over Bogotá. to you. Volvió el internet. Perfecto, Thank you. gracias.
Gracias, Ana. Hi, Lisa. Hi, Hola, everyone. I'm Lisa. sorry. Hola My a internet is todos. Perdón, mi still working very internet well in this moment. no está funcionando muy Everyone bien has en been este fussing about momento. this. I'm going Eh, to switch to Vamos a cambiar Spanish. That is ahora al my native language. español, Then, que es mi idioma materno. hola, buenos
Un saludo para todos y para todas. Lo primero, como lo vamos a ver en esta metodología, y lo estaba mencionando Lisa y lo mencionó también Marcelo, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar que la metodología nos permitió tener con claridad y evidencia que el rescate y la redistribución de alimentos es la forma más efectiva y más rápida para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, así como reducir emisiones. Es por eso que le hemos llamado a esta metodología FRAME, Food Recovery to Avoid Methane Emissions. En la siguiente diapositiva vamos a ver el proyecto que dio origen a esta metodología. Como Lisa lo mencionaba y también lo mencionaba Marcelo, fue un proyecto que gracias al Global Methane Hub ejecutamos durante 14 meses y esperamos continuar ejecutándolo con unas nuevas perspectivas y algunas nuevas metas. Fue un proyecto que piloteamos en 2 países, en México y en Ecuador, en 5 ciudades de México y en una ciudad en Ecuador, en Quito. Vamos a tener hoy al Banco de Alimentos de Quito y vamos a tener la Red Mexicana de Bancos de Alimentos compartiendo sus hallazgos más importantes en la aplicación de esta metodología. Tuvimos algunos aliados con quienes trabajamos, como lo mencionó Lisa también, pero finalmente lo que este trabajo nos permitió fueron 4 grandes elementos. El primero, medir las emisiones de gases de efecto invernadero con un énfasis en metano y los cobeneficios que el trabajo de los bancos de alimentos representan. Lo segundo es generar unos datos robustos, transparentes, cuantificables, acertados, que le van a permitir a los gobiernos y a las empresas reportar cómo la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos a través del trabajo que se hace con los bancos de alimentos permite cumplir las metas país en torno a temas de emisiones, pero también incidir en los NDCs, asimismo como las diferentes políticas de hambre que los países tienen. Por último, no menos importante, generar elementos de política pública para poder alinear las diferentes leyes, normatividades que se vienen generando en los países a propósito de la regulación de residuos orgánicos, la regulación de las leyes sobre pérdidas y desperdicios de alimentos, las leyes sobre clima, y como al final, como lo digo, muchas veces en muchos espacios estamos hablando del mismo banano, pero lo estamos regulando de manera distinta. Por último, y es algo que vamos a lanzar también prontamente, hicimos un análisis de los diferentes instrumentos económicos a los cuales las organizaciones como los bancos de alimentos podrían acceder, que están en el marco de la acción climática. En la siguiente diapositiva vamos a ver finalmente la teoría del cambio que estamos proponiendo, y es en esta siguiente diapositiva van a ver lo que llamamos la pirámide de la jerarquía de la economía circular de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Tradicionalmente, las metodologías han planteado que usar alimentos que fueron producidos para consumo humano, para productos industriales, bioindustriales o para alimentar animales, no se considera como pérdida y desperdicio de alimentos. Lo que hoy estamos planteando desde GFN es que es importante que todos los alimentos que se produjeron para alimentar personas se queden en la cadena de abastecimiento para alimentar personas directamente, porque creemos que cuando alimentamos animales generamos productos industriales con base en alimentos o hacemos compost. Si bien es cierto, estamos alargando la vida de esos alimentos, ya perdimos el valor de los alimentos. Es por eso que esta metodología trae un enfoque en entender el valor nutricional de los alimentos que estamos evitando que vayan a la basura. En la siguiente diapositiva, finalmente, vamos a ver cuáles son los beneficios que esta metodología presenta para las diferentes organizaciones. Esta metodología es una metodología que permite cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero que fueron evitadas por el trabajo de los bancos de alimentos, asimismo las emisiones metano que fueron evitadas. Y lo segundo, que es, creemos y estamos absolutamente seguros, es lo más relevante de esta metodología, es que demuestra los cobeneficios de la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos y de mantener los alimentos en la cadena de abastecimiento. Está intencionada esta metodología
para que sea usada por los bancos de alimentos, por organizaciones que rescatan alimentos, por las compañías, por grupos científicos, pues porque la metodología plantea esta mirada holística y como lo ven ahí, son 4 objetivos de desarrollo sostenible que estamos midiendo a través de la metodología. Primero, acabar con el hambre. El segundo, trabajo decente y crecimiento económico. El tercero, todo el tema de consumo y producción responsable, donde está el objetivo de desarrollo sostenible 12.3 sobre reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Y por último, acción climática, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 13, donde hacemos medición de las emisiones evitadas. Esta metodología fue desarrollada en colaboración con Carbon Trust y un panel de revisión científica que apoyó el desarrollo de esta metodología. Quisiera invitar entonces a Fergal, quien lideró desde Carbon Trust la ejecución de esta metodología para que se entre en elementos mucho más técnicos. Fergal, bienvenido. Great, thanks Anna for that introduction. Yeah, and I Muy bien, just want to gracias take Ana por esa introducción, por esa presentación. Nada más quisiera tomarme este momento para mencionar que definitivamente quisiera agradecer a todas las personas que se han involucrado en su propia forma para poder ayudarnos a llegar a este punto. Entonces, la verdad es que es un privilegio poder hablar con todos y todas ustedes el día de hoy. Si pudiéramos pasar a la primera diapositiva, nada más quisiera darles una perspectiva muy general de cómo enfocamos este proyecto. Lo dividimos en diferentes tareas. Entonces, la primera fue la recolección de datos, por ejemplo, de las organizaciones de banco de alimentos con los que trabajamos para el proyecto de piloto, y esto fue para poder entender todos los procedimientos operativos que íbamos a estar teniendo, también las fuentes de emisiones y también la disponibilidad de los datos de estos diferentes bancos. Después revisamos las diferentes metodologías que están disponibles, las que ya están siendo cuantificadas, también para las emisiones, y también cuál sería la estandarización adecuada para las organizaciones que pudieran acreditar la metodología una vez que se haya desarrollado. Después lo que hicimos también fue desarrollar un concepto, una nota conceptual, digamos, para poder verlo como introducción a toda la metodología y entonces ver cuáles serían los parámetros técnicos y también todo el marco en general de la metodología. Después pasamos a la gran tarea de desarrollar ya propiamente la metodología. Entonces ahí la intención era crear una metodología comprensiva, integral, que nos pudiera calcular en general las emisiones de gases de efecto invernadero y de metano de los bancos de alimentos y los cobeneficios en términos también de impactos socioeconómicos que pudieran tener en los desarrollos, las metas de desarrollo sostenibles. Después probamos esta metodología con el gerente de Microsoft y también en la primera fase del proyecto, y después lo que hicimos fue hacer la prueba con los bancos de alimentos en México y en Quito, y bueno, nada más para poder asegurar que la metodología permitiera que los bancos de alimentos pudiera crear esta disponibilidad que estuviera lista y que fuera factible en términos de la huella que pudiera tener, y también que se actualizara basándonos en la colaboración. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, podemos ver aquí el principio clave para la metodología, que es establecer un marco, como Ana lo había mencionado anteriormente, que separara esa pérdida y desecho de alimentos del consumo directo a separarlo del que se queda en la cadena de suministro y después pudiera perder el valor alimentario. Entonces, esa fue la razón por la que nosotros hicimos o establecimos esta metodología separada, para poder entonces mostrar todos los cobeneficios que pudieran existir dentro de las metas de desarrollo sostenible. Pero eso no quiere decir que las otras metodologías que ya se hayan establecido no apliquen. Hay mucho traslape entre las diferentes metodologías en este sentido del enfoque de pérdida y desecho de alimentos, como lo mencionó Vera, por ejemplo, y los cálculos son muy similares justo porque pues son enfoques muy robustos que ya se habían establecido anteriormente. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, esta es una vista general y aquí los
podemos guiar con respecto a cómo cuantificamos los diferentes impactos, qué es lo que estamos viendo en términos de las diferentes actividades. Entonces, para los impactos climáticos tenemos que hacer una comparación entre cómo funciona el negocio, digamos, normalmente, o la línea base, y también cuál es el escenario proyectado, es decir, qué le sucedería a esa pérdida de desecho de alimentos si es que los bancos de alimentos no tomaran esos alimentos y los redistribuyeran. Y bueno, pues obviamente los llevaran a los diferentes destinos de fin de vida, en donde también se liberan estas emisiones de fin de vida y también a lo largo de todo el camino. Pero entonces lo que hicimos fue comparar eso al escenario del proyecto, en donde los alimentos sí se llevan a los bancos de alimentos y cualquiera de estas emisiones operativas que se liberan en la manera en la que funciona el banco, pues entonces se redirige, se procesa, y lo que hicimos fue una comparación de estas dos diferentes emisiones y las diferencias que hay en general cuando se evita que se emitan estas emisiones por parte de los bancos de alimentos. Para calcular los impactos socioeconómicos, revisamos cuál es el escenario del proyecto, es decir, cuántas personas están sirviendo los bancos de alimentos, cuál es el contenido nutricional que se está recuperando de los alimentos que se brindan, y también los empleos que se están creando, porque no hay necesidad de compararlo con una línea base, simplemente vimos las operaciones de los bancos de alimentos y cómo es que ellos operan. Si podemos pasar a la siguiente. Estos nada más son algunos principios guía. Hay mucha información, no lo voy a revisar todo, pero nada más por mencionar algunos cuantos que pudieran ser clave. Por ejemplo, sería la pérdida de desecho de alimentos, que puede ser parte del ciclo, pero en este sentido se trató igual, con los mismos cálculos. Y las emisiones también únicamente pueden aplicar a los alimentos que ya se donaron, ¿no? Y eso lo vimos también dentro de los datos de los bancos de alimentos. Y justo así fue como nosotros lo estaremos haciendo esta distinción de pérdida de desecho de alimentos, y también las actividades que se asocian con los beneficiarios una vez que los alimentos ya se procesaron y se transportaron por parte de los bancos de alimentos, que aquí pueden incluir diferentes aspectos que no necesariamente se incluyen en estos límites de la metodología. Entonces, nada más para mencionar, por ejemplo, la parte de hambre o cómo es que se pudieran ver los requerimientos nutricionales. Ahí se divide por grupos de edad, de género, y también, bueno, los diferentes requerimientos nutricionales de alimentos que se necesitan para cada uno de esos mismos grupos. Y si pudiéramos pasar a la última diapositiva, ahí podemos ver nada más una captura de pantalla del tablero que se creó de los resultados para esta fase piloto de 2023, revisando estos bancos de alimentos en México y en Quito, y pueden ver diferentes métricas que tienen que ver con los 4 diferentes SDGs. Con respecto a acción climática, podemos reportar que hubo una mitigación de metano y emisiones de CO2e. También con respecto a cero hambre, podemos mostrar los nutrientes diarios que se hicieron disponibles de acuerdo a los requerimientos y también que aplicaba para los beneficiarios, y también cuál fue la población total servida por mes. Y también se pueden ver una vez más el número de empleos de tiempo completo para mujeres, y también en general cuál fue la reducción de pérdida de desecho de alimentos que se han visto de acuerdo a estos tiempos. Y bueno, eso es todo. Con eso le regreso la palabra a Lisa. Muchas gracias. Tenemos diferentes preguntas con respecto a la metodología en la caja de preguntas y respuestas. Y voy a pedirle a Ana y a Fergal que puedan escribir las respuestas a las preguntas cuando puedan, y vamos a seguir nosotros con el programa. Entonces, bueno, obviamente la metodología es un componente principal, y una parte grande tiene que ver con analíticos y recolección de datos. Entonces, es para nosotros un placer tener a Rosa Chen con nosotros. Ella es directora de la iniciativa Black Belt Global de Microsoft, y entonces ella va a hablar un poco sobre este tema, cómo es que se adaptó todo esto para este proyecto. Rosa, te paso la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Lisa, gracias por la oportunidad. La primera vez que yo escuché sobre esta iniciativa fue cuando Ana Catalina, que es directora de innovación y estrategia de GFM, me mandó
mandó un email a Microsoft y básicamente nos inspiró con esta misión de GFM y también con esta frase. Y la frase es esta, que dice que si únicamente un tercio de los alimentos que se pierden y se desechan se pudieran recuperar, entonces podríamos alimentar a 870 millones de personas alrededor de todo el mundo. Y eso también reduciría el calentamiento global. Entonces, esto es de acuerdo a TIFNO y también a IPCC, pero esta es una manera en donde nosotros empezamos la conversación en diciembre del año pasado. Y para mí fue en ese momento que eso fue lo que resonó conmigo. Y mi idea también y mi trabajo entonces fue empezar a ver cómo es que la tecnología puede jugar un papel aquí y puede apoyar a GFM en su misión. Entonces, para Ana estaba todo muy claro. Ella lo que quería era medir la mitigación de metano en como gerente de sostenibilidad. Ella ya había analizado la herramienta, ya se sentía muy cómoda de que pues eso pudiera incluirse en la metodología de esta solución de sostenibilidad que brindaba Microsoft y que podía también traer transparencia, visibilidad y podía acelerar la recuperación y la seguridad alimentaria. Para la implementación, sí podemos seguir adelante. Y si podemos pasar también a la siguiente diapositiva. Para la implementación, entonces, GFM decidió que se iba a seguir adelante con tecnología de todo el Worldwide Technology, que básicamente puede ser también aliado y también cliente de sostenibilidad para Microsoft. Y básicamente ellos ya habían implementado la solución de forma interna para poder calcular cuál era la huella de carbono y también estaban ofreciendo el apoyo a sus clientes que también estaban en este viaje hacia la sostenibilidad. Entonces eso le trajo esta confianza a GFN para poder optar por este aliado o este socio. El resto pues es historia, porque lo que hicimos fue analizar, revisamos en diferentes talleres cuál era la situación actual que GFN estaba enfrentando, y el problema en ese momento fue que había mucho trabajo manual intensivo, ¿no? Básicamente para recolectar los datos, capturarlos, calcularlos para poder generar esta mitigación de metano, ¿no? A lo largo de diferentes bancos de alimentos. Entonces, diferentes tipos también de informes en diferentes formatos para poder dar seguimiento en términos de la operación que tienen los bancos de alimentos, y esa dificultad también para poder escalar a lo largo de las diferentes regiones y los diferentes países en donde opera GFN, que son más de 57 países ya en este momento. Entonces, ¿cómo se podría escalar esta metodología para poder calcular la mitigación de metano cuando el trabajo es tan manual, ¿no? Entonces, la solución que fue la que nosotros consideramos en este caso junto con Worldwide Technology fue para empezar poco a poco, como ya se mencionó anteriormente, empezar primero con 6 bancos para ponerlos en una plataforma que es Microsoft Sustainability Manager, y ya teniendo la visibilidad de todas las operaciones de los diferentes bancos de alimentos, ¿no? 24% para poder entonces de esa manera tener esta información importante, traer toda la parte de analíticos con respecto a proyecciones, cuáles iban a ser las predicciones también, más información que entonces pudiera ayudar con las mejores prácticas que se pudieran recomendar a los diferentes bancos de alimentos, ¿no? Ahora, la otra cosa también que fue muy importante es que lo que iba a hacer es traer transparencia, traer visibilidad y también trazabilidad para entonces poder capturar a más donantes, más donaciones, acelerar la parte de recuperación y redistribución de alimentos. Y podemos seguir adelante en términos de los resultados que tuvimos. Sí, bueno, definitivamente para poder medir la mitigación de metano, esa era una de las partes clave, pero también más importantemente lo que hicimos fue que incorporamos en Sustainability Manager, en la herramienta, también incorporamos capacidades de inteligencia artificial que pueden ayudar a analizar los datos, y entonces ahí se pueden ver diferentes tendencias, se pueden ver diferentes proyecciones y también aceleración en términos de entender los datos y entonces poder tener estas recomendaciones de las mejores prácticas para poder acelerar el proceso de toma de decisiones. Esto ayudaría también a la experiencia con donantes, ¿no? Y también para poder escalar, es decir, para poder tener una sola plataforma para hoy y para el futuro con esta personalización que también puede ser muy flexible para capturar, por ejemplo, en un futuro el consumo de energía, el consumo también de
agua, también emitir ciertos certificados en términos de carbono y también pudiera ayudar con diferentes corporaciones, ¿no? A diferentes donantes para poder incorporarlo en su práctica de forma interna, en su trabajo, para poder practicar estas iniciativas de sostenibilidad para desecho de alimentos, cómo mitigar el desecho de alimentos y también cómo ayudar a las comunidades vulnerables. Entonces, pues la verdad es que yo me siento muy emocionada con el futuro de todo esto porque va a ser la expansión que llegue a diferentes regiones, a diferentes países en Latinoamérica, en 17 países y también a lo largo de Asia y de África. Entonces, simple y sencillamente tener la estandarización del cálculo en esta metodología es lo que definitivamente también nos va a ayudar a escalar alrededor de todo el mundo. Muchas gracias. Thank you, Rosa. So as was Gracias, mentioned, we Rosa. were very fortunate to have two network Como members mencionamos, pilot tuvimos la buena fortuna de this tener dos methodology. miembros Is obviously de critical la to red making que sure hicieron that el something piloto de esta so metodología, rigorous and así que technical obviamente es can be crucial used. And we're asegurarnos lucky de to que algo have así de these riguroso colleagues y here with tan us today to técnico talk se about pueda their usar. Así que experience tenemos la buena during the fortuna de pilot, tener a estos and colegas some of the aquí opportunities con and nosotros hoy challenges para hablar that acerca de they las faced. So experiencias I'm y las pleased to oportunidades y los introduce desafíos. Así que es un honor Guevara, who is the presentarles a founder of Banco Alicia de Guevara, Alimentos que es la Quito, fundadora del and Banco then de Mariana Alimentos de Jimenez, who's Quito, the y CEO of Mariana Bancos de Jiménez, que es Alimentos la directora Mexico. ejecutiva de Banco de Alimentos de Alicia, thank you for México. being here with us, and we look Alicia, forward to hearing gracias your por estar aquí con insights. nosotros y vamos a estar aquí muy contentos de escuchar. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de resumir este proyecto tan importante que se llevó a cabo. Quiero empezar agradeciendo a todos los que permitieron que este proyecto se llevase adelante. Muchísimas gracias a GFN por haber escogido al Banco de Alimentos de Quito como Banco de Alimentos piloto. Hemos aprendido muchísimo de esta oportunidad. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. Para la ejecución de este proyecto, nosotros pusimos dos objetivos principales. Uno es mejorar la madurez digital del Banco de Alimentos, y en esto se involucró absolutamente todo el equipo. Nosotros ya teníamos, así como se representa en la primera fotografía, ya teníamos datos confiables, datos que se recolectaban de forma manual. La mayoría de ellos se recolectaban en formatos ordenados, bien definidos, porque ya veníamos pasando un proyecto de implementación de buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, estos datos estaban todavía recogidos en papel, en formatos ordenados, etcétera, pero no teníamos esta digitalización de nuestros datos. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue trabajar con el equipo en el sentido de que todos entendiéramos la importancia de los datos, ya no solo de los datos escritos, sino también de los datos en forma digital, de tal forma que nosotros pudiéramos tener datos confiables, auditables y que sirvieran para tener metodología sólida en lo que estábamos haciendo. Lo primero que hicimos fue cambiar, evidentemente, la forma del registro de datos para utilizar un nuevo sistema que nos permitiera involucrar todas las operaciones de gestión de donaciones, de clasificación, de distribución y de reportes. Esto era muy costoso hacerlo desde cero, así que logramos que se lograsen adaptar otras metodologías, otros software que ya estaban siendo utilizados, pero se personalizó para el Banco de Alimentos de tal forma que ahora ya podemos estar asociados a la parte de facturación, a todos los registros que tenemos que tener en el SRI, que es el Servicio de Rentas Internas de acá del Ecuador, y también se involucró la parte de gestión social, es decir, se procuró que todos los procesos del Banco de Alimentos estén involucrados en este sistema. Para esto, evidentemente, se requirieron reuniones semanales, hubo un trabajo fuerte del equipo, de todo el equipo, un miembro de cada una de las áreas se reunía con el equipo de desarrollo de software para ir detallando qué es lo que se debía hacer y cómo se debía llevar adelante el software. Adicionalmente, se hizo una capacitación de absolutamente todos los miembros del equipo del Banco de Alimentos en función de sus necesidades. Para nosotros fue muy emocionante que las personas de la parte operativa que registraban información antes solo de forma manual, ahora ya estaban tomando cursos de Excel avanzado y entendían la importancia también de los datos. Igual un equipo del Banco de Alimentos de ingenieros que tenemos, ingenieros químicos, siguieron incluso una capacitación específica en Ecuador para poder determinar la generación de gases de efecto invernadero, pues con una metodología
también aceptada en Ecuador y realmente fue un aprendizaje muy grande a partir de del desarrollo del proyecto con GFN. En la siguiente diapositiva también queremos destacar que el siguiente objetivo que tuvimos era evidentemente calcular regularmente la cantidad de toneladas métricas de gases de efecto invernadero, pero esto involucraba evidentemente tener datos muy exactos. Teníamos que modificar hasta cierto punto alguna forma de clasificar los productos que teníamos y para eso también recibimos, como siempre, el apoyo de GFN para realizar ciertas adecuaciones en la infraestructura. Por supuesto, se realizó el cálculo con la plataforma y con toda la metodología que acabó de describir Fergal y Ana Catalina, y había que hacer muchísimos cambios internos, había que poner un circuito cerrado de cámaras, sistemas de audio interno, redes inalámbricas, mejorar la conectividad, y esto que también fue, que realmente fue lo que se empezó de cero, que fue la localización del transporte en GPS. Esto estaba ordenado, sí, pero no teníamos esta opción de hacer esta localización de nuestros transportes. Otra parte muy importante para nosotros fue que nos permitieron involucrarnos directamente en la revisión de la metodología para entender el proceso, para hacer incluso preguntas y para hacer incluso observaciones de la metodología. Esto fue muy importante para nosotros porque entendimos la importancia de lo que estábamos haciendo. En la siguiente diapositiva, pues ya para terminar, quería mostrar que hubieron nuevos campos de acción, nuevos desafíos que se desarrollaron a través de este proyecto. Uno fue que fue muy importante para nosotros. El Banco de Alimentos de Quito fue invitado a participar en mesas de trabajo de determinación de contribuciones determinadas a nivel nacional. Entonces, eso fue muy importante porque pudimos visualizar ya con datos medibles, con datos auditables, pudimos mostrar que los bancos de alimentos estamos teniendo una incidencia también en el cambio climático, una incidencia positiva en esta reducción de gases de efecto invernadero. Esto creó también alianzas muy importantes. El trabajo que hacíamos con datos ya reales permitió que lográsemos una alianza con ONUDI, y técnicos de ONUDI están viniendo a ayudarnos a mejorar todo lo que es el tema refrigeración de alimentos, pues porque en el marco del proyecto aprendimos que estos tienen un factor de emisión muy alto y que hay que ponerles mucha atención. Y con todos los datos que hemos tenido, que hemos recolectado, también estamos ingresando al Banco de Alimentos de Quito en el programa Ecuador Carbono Cero, que va a permitir lograr incluso para algunos de nuestros proyectos varios beneficios. Estamos ya manteniendo conversaciones de igual a igual, digamos así, con el Ministerio de Energía y Ambiente para que se entienda la importancia del trabajo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta y por todo lo que hemos aprendido. Muchas gracias. Great, and thank you, Mariana. We're anxious to hear about your Gracias, experience. Mariana. Thanks for Estamos being muy here. ansiosos de escuchar de tu experiencia. Gracias por estar aquí. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí compartir la experiencia de la Red de Bancos de Alimentos de México, que con éxito participó en el proyecto piloto para el diseño de la metodología para la cuantificación de emisiones de gases metano. A partir de nuestras acciones de rescate y redistribución de alimentos, no solamente para prevenir el desperdicio de alimentos, sino la inseguridad alimentaria en México, centrada fundamentalmente en el mejoramiento de las capacidades tecnológicas de los bancos de alimentos de la red y con ello robustecer las herramientas de reporteo, trazabilidad de la información. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo el piloto de la red BANE se centró en 4 ejes fundamentales. Estos 4 ejes se orientaron en fortalecer primariamente la capacidad de gestión de la información de los bancos de alimentos de la red, a fin de optimizar la medición y monitoreo de las emisiones de metano. Esto nos permitirá, sin duda, tomar mejores decisiones para mejorar con ello la eficiencia operativa de los sistemas y aplicativos actuales e implementar de manera certera soluciones tecnológicas en 5 de los 59 bancos de alimentos que se dedican a rescatar y redistribuir alimentos y que contaban además con diferentes niveles de madurez, tanto operativa como tecnológica. No solo se hizo eso, sino también se hizo un análisis exhaustivo de los sistemas aplicativos. Identificamos que debíamos fortalecer además al equipo operativo
de nuestro equipo de tecnologías de información, por lo que avanzamos no solamente en la contratación de expertos, sino también en la capacitación necesaria para fortalecer. Al mismo tiempo también que avanzamos en el fortalecimiento de nuestro equipo operativo, avanzamos en el fortalecimiento de nuestra infraestructura digital interna. Y con ello nos garantiza que contábamos con la plataforma necesaria para avanzar. En la siguiente diapositiva veremos además cómo se enfocaron nuestros esfuerzos en mejorar las capacidades tecnológicas de los bancos de alimentos. En este proceso nos aseguramos de identificar las oportunidades de mejora de nuestras herramientas de reporteo, nuestras herramientas digitales, para asegurar el intercambio adecuado de información entre los bancos de alimentos de la red, pero también entre los bancos de alimentos de la red con nuestra red global de bancos de alimentos. También nos permitió contar con las plataformas para recabar la información requerida para la cuantificación de emisiones emitidas, tanto generadas como mitigadas. Como comparto en la siguiente diapositiva, esto trae grandes beneficios para la red, para los bancos de alimentos y para, con ello, también tener una plataforma para otras organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de rescate de alimentos a corto, mediano y largo plazo, que son considerables para organizaciones socioambientales como la red PAC. Los beneficios a corto plazo, como comentaba, al contar con estos mecanismos y herramientas eficientes centralizados para colectar la información de los bancos de alimentos, nos permitirá cuantificar de manera transparente las emisiones y al mismo tiempo identificar esas necesidades para tomar decisiones que aseguran una operación sustentable. A mediano plazo, el plan, por supuesto, es pasar de 5 bancos de alimentos a replicar y escalar nuestra metodología o esta metodología de medición para todos los bancos de alimentos de la red. Esto nos permitirá también fortalecer y ampliar los beneficios obtenidos a nuestros donantes, que hoy más que nunca están interesados en reportar sus emisiones evitadas, lo que nos ayudará también a atraer nuevas empresas del ecosistema agroalimentario. Ahora que contamos con un mecanismo transparente y trazable para reportar no solo nuestro impacto social y a las personas a las que atendemos, también el impacto medioambiental de nuestro. A través del fortalecimiento de estas capacidades, también nos permitiremos recabar datos para el reporteo eficiente y la información que recabamos para la validación de nuestros créditos de carbono, que sin duda trae consigo oportunidades de contar con mecanismos de sostenibilidad financiera, de diversificación de ingresos, con ello fortalecer la capacidad de los bancos para poder rescatar más alimentos y reducir con ello más emisiones de gas de efecto invernadero. En la última diapositiva, y para cerrar mi intervención, me gustaría concluir con el impacto que nosotros percibimos con esta herramienta y con este gran hito para los bancos de alimentos en México, pero también a nivel global. Este proyecto nos ha permitido invertir en formación continua y desarrollo del talento especializado en innovación alimentaria. Ha mejorado nuestra eficiencia operativa y la gestión de los datos de la red de bancos de alimentos de México, reforzando nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental. Con estos avances estamos seguros que estamos mejor preparados para participar en ecosistemas de innovación en donde participen gobiernos, empresas, universidades y organizaciones para el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas en la industria alimentaria, enfrentar desafíos futuros, rescatar alimentos, reducir el desperdicio y contribuir con ello a nuestra lucha contra el hambre y el cambio climático. Muchísimas gracias. Thank you so much, Alicia and Mariana, just for providing that insight of what it was like to actually Alicia, implement Mariana, it por and for being darnos such terrific información partners in this acerca process. de We lo que learned so much involucró from you esto. and are just so Hemos inspired aprendido by the muchísimo, estamos results of the study. inspirados por los So resultados now de we're going este to move estudio, así que ahora to vamos a a panel pasar discussion, and we a have a la lot of conversación en questions panel. from Tenemos those participating. muchísimas Thank you so much for preguntas para putting them aquellos into que the están Q&A. participando. Muchísimas gracias For para some of todos the los more que pusieron technical questions, preguntas en Fergal and la Anna ventana have de been preguntas y answering them. respuestas. So if you did submit a question, Fergal make y sure Ana to ya han check estado there respondiendo muchas de las preguntas. Si ustedes tienen and una see if it's been pregunta, answered. And then we're also asegúrense going to take some of these de ver si la questions respuesta live. ya ha sido puesta So en as we kind of línea think y vamos about a all the tratar de different responder ways algunas that en this vivo también. Y methodology can vamos be a pensar en used, las I wanted diferentes maneras en Marcelo que esta first to kick metodología off se with puede you usar. and really Quisiera ask comenzar con kind of as Marcelo you y think about preguntarte this si global piensas methane acerca pledge, how could a de methodology like this esa be promesa del useful to metano governments global. that have made a ¿Cómo esta commitment to be metodología se reducing puede methane usar emissions by 2030? para trabajar con los gobiernos thank que you, han Lisa. asumido este And compromiso de
reducir las emisiones de metano para el 2030. Parece un poquito contradictorio el ofrecer datos como el medio hacia la acción o la implementación, pero la verdad que si no tenemos buenos datos para realmente dar la base de las acciones que queremos implementar, realmente no vamos a poder aprovechar las oportunidades tampoco. Hoy día, la mayor parte de los países tienen un inventario de emisiones para el metano midiendo la cantidad de desperdicios que se generan sin demasiada especificidad acerca de qué tipo de desperdicio es. Así que quisiera, o lo que no queríamos es hacer una promoción de los bancos de alimentos, y si yo no supiera lo que sé de los bancos de alimentos, no sabría dónde comenzar. Así que no tendría ambición. Así que esto realmente nos da una oportunidad, de demostrar realmente el tamaño del premio que estamos ofreciendo. Y también nos da la perspectiva del sur global, que vamos a continuar trabajando en el desarrollo de la seguridad alimentaria. Sabemos que estamos haciendo esfuerzos parecidos en agricultura también y caracterizando los sistemas de producción que luego podemos entonces usar para dar lugar a intervenciones del tamaño apropiado, las intervenciones apropiadas. Así que si miramos a todos los países hoy día que tienen ya la medición, a lo mejor tienen una medición o una medida, pero podemos tener realmente docenas de puntos de medición para realmente tener proyectos de mitigación para apuntar estrictamente al metano. That's so helpful, Marcelo. Thank you for that. Eso es muy útil, Marcelo. Muchas gracias por eso. Alicia, yo sé que desde que tuvieron los resultados iniciales del piloto, es decir, la información del piloto, también han tenido conversaciones con el gobierno ecuatoriano y me preguntaba si a lo mejor pudieras compartir un poco más sobre cómo se recibió los datos y el valor y la respuesta que le dieron a la metodología. Sí, apenas tuvimos los datos, fuimos invitados a participar en estas mesas de diálogo, pero era empezar como desde más abajo, digamos así, porque acá todavía los bancos de alimentos no son muy conocidos. Entonces, el trabajo inicial fue que se entendiera la importancia de los bancos de alimentos. Y un plus, digamos así, fue el hecho de que ya llevásemos datos. Entonces, ahí lo que se logró fue que nos conectaran con las personas del proyecto Carbono Cero que estaba empezando en Ecuador para que se consideraran a los bancos de alimentos como una oportunidad también de mitigar gases de efecto invernadero. En las primeras reuniones solo se hablaba de rellenos sanitarios y lo que estaban generando los rellenos sanitarios, pero no se había puesto todavía sobre la mesa la posibilidad de evitar que alimentos vayan hacia acá. Por supuesto, sabían de la existencia en algunos casos de bancos de alimentos, pero no tenían ni idea de la cantidad de alimento que estábamos recuperando. Entonces, esa ha sido estamos empezando ya diálogos más fuertes, digamos así, con el Ministerio de Ambiente, que es el que se encarga de esta temática aquí. Entonces, por ese lado estamos avanzando. Los datos que se han generado nos han abierto muchísimas puertas. Eso es muy importante destacar. Thanks, Alicia. Gracias, Alicia. Y sí, bueno, una vez más, pensando en cómo es que pueden utilizarse este tipo de datos, tenemos algunas preguntas sobre cómo es que los negocios pueden utilizar estos datos. No sé si Rosa o Ana quisieran platicar un poquito de eso, sobre todo dado que esto se creó con esta herramienta de Microsoft Sustainability Manager y también hay este llamado de evitar las emisiones de metano. Entonces, no sé, Rosa, si a lo mejor quisieras mencionar cómo es que los negocios pudieran incluir esto en sus datos como parte de su estrategia de ESG, aparte de los reportes. La realidad es que las grandes corporaciones, medianas corporaciones se pueden beneficiar de todo esto en colocar dentro de su estrategia de negocio el tema de sustentabilidad de una forma mucho más transparente, mucho más integral, ¿no? Holística, y justamente que está apoyando a la parte ambiental, a la parte social y a la parte de gobernanza. Entonces, poderse imaginar de que las empresas pudieran poner dentro de su cultura, ¿no?, el tema de sustentabilidad al interior de la organización y apoyar a diferentes iniciativas, por ejemplo, de reducción de desperdicio de alimentos, ¿no?, o recuperación para apoyar a comunidades vulnerables. Entonces, esto, meterlo en sus reportes de sustentabilidad, en sus reportes anuales, pues brinda mayor brand recognition, brand reputation, ¿no? Entonces, puede ayudar
en sus estrategias, tanto de negocio como de marca, ¿no? Y el valor de la marca, ¿no? Thank you so much, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Sí, sé que hay algunas otras preguntas igualmente con respecto a cómo es que una metodología de este tipo pudiera ser utilizada también para monetizar el trabajo de la redistribución de alimentos. Y supongo que una de las primeras cosas que me vienen a la mente cuando pensamos en este tipo de metodologías son los créditos de carbono, ¿no? Por ejemplo, pero Ana, nada más quisiera dar una oportunidad para que hables un poco sobre algunos otros usos para la metodología y también algunos instrumentos económicos potenciales más allá del mercado de voluntarios. Entonces, Ana, te paso la palabra. Claro que sí, absolutamente. En el trabajo que hicimos en el marco del proyecto con Global Methane Hub, como lo mencioné al inicio, hicimos un análisis de la mano de PIMCO y Energy Lab sobre los diferentes instrumentos económicos del clima, financieros del clima que podrían ser usados. Ya sabemos y tenemos en el chat una pregunta alrededor de Core Zero y el trabajo que se viene haciendo con BAMEX. Absolutamente, esta metodología no está intencionada solo para generar créditos de carbono, sino en general poder abrir los instrumentos financieros del clima a las organizaciones sin ánimo de lucro como los bancos de alimentos que están en el territorio haciendo acciones de mitigación y de adaptación. Es por eso que en ese estudio que vamos a lanzar previo a la COP29, encontramos lo primero es la Bueno, me parece que eso fue a propósito probablemente para no hablar tanto y nada más darnos una perspectiva muy chiquita, pero bueno, nada más para agregar a lo que Ana estaba diciendo es que sí, esta metodología se desarrolló para que entonces las organizaciones de alimentos bancarios y los distribuidores pudieran saber cuáles son específicamente estas emisiones que se podrían evitar. El propósito aquí principal es saber que nosotros podemos hablar con precisión sobre el impacto de la redistribución del alimento. Y hay otra parte que tiene que ver con decir, ok, ya tenemos esta metodología muy rigurosa, pero ¿de qué otras maneras pudiéramos monetizar ese trabajo? También pudiera ser que igualmente nuestros socios de negocios y también los donadores pudieran también dar ese beneficio adicional a las donaciones. ¿Por qué? Porque entonces ahora pueden decir con mucha confianza y con de forma muy estricta que efectivamente esta donación también están llevando a cabo evitar estas emisiones de CO2. Tenemos tiempo probablemente para una pregunta o más. Virgo, probablemente esta sería una pregunta para ti. Aquí dice que, bueno, dado que algunas fuentes significativas de metano son de desecho agrícola y de alimentos, sabemos que eso, bueno, la pregunta es si esto, cómo se incluye dentro de la metodología, y también otra parte es cómo es que también se hace la prevención. Entonces, Fergal, adelante. Sí, claro. Bueno, sí, esta metodología definitivamente nada más abarca la parte de desechos de alimentos y probablemente me podrían igualmente mencionar aquí algunos aspectos de lo importante que también pudiera ser esta parte de mitigación en la parte agrícola, pero sí, el desecho de alimentos es un área en donde los bancos de alimentos pueden tener más impacto para prevenir que se vayan estas emisiones, por ejemplo, de metano a final de la vida y de esa manera poder tener un impacto real a la hora de mitigar esas emisiones. Pero definitivamente hay mucho buen trabajo que se está llevando a cabo por parte del Global Methane Hub, por ejemplo, para también mitigar emisiones en otros sectores. Maravilloso, gracias. Y me parece que también cuando sea posible, también se tiene que prevenir la pérdida y el desecho de alimentos. Eso es lo principal. La mayoría de los productores alimentarios tienen que tenerlo como primer cosa en la lista. Y Mariana, no sé si a lo mejor quisieras hablar un poco de cómo BAMEX está ayudando en esto, pero definitivamente están trabajando también con productores para decir, ok, primero esa parte de prevención, lo que no se pueda prevenir, con mucho gusto se puede redistribuir a personas que estén en necesidad. No sé, Mariana, si quisieras comentar algo en ese sentido. Claro que sí, desde la red BAMEX estamos trabajando a través de un acuerdo voluntario que está implementando igualmente en otras partes del mundo, que se llama Pacto por la Comida, en una estrategia para poder justamente prevenir los excedentes en todo el ecosistema agroalimentario y que una vez que esos excedentes se den, porque es inevitable que a veces haya excedentes en el ecosistema agroalimentario, la primera opción sea la donación.
para combatir la inseguridad alimentaria en los grupos vulnerables en México. Actualmente, el acuerdo voluntario que ya tiene operando desde 2021 ha tenido grandes resultados con empresas tanto del área agrícola como del retail, como de manufactura y hoteles y restaurantes. Y están implementando esta metodología para identificar las oportunidades para reducir los excedentes en su cadena de suministro. E insisto, una vez que se generan los excedentes, cuando esto no se pudo evitar, entonces a través de todos los mecanismos que tiene Bamex para rescatar y redistribuir los alimentos en el ecosistema agroalimentario, ofrecerlos en donación. Terrific. Maravilloso. Ok, bueno, pues desafortunadamente ese es todo el tiempo que tenemos disponible el día de hoy para poder revisar y contestar algunas de las maravillosas preguntas que se pusieron en el chat. Nada más quisiera tomar un momento para agradecer a todos los oradores que tuvimos con nosotros el día de hoy, no nada más por su participación el día de hoy, sino también por su maravillosa colaboración y la alianza tan significativa que hemos hecho a lo largo de este proyecto que se lanzó hace más de 18 meses. Nada más algunas cosas para terminar para quienes se unieron. La metodología va a estar disponible muy pronto en nuestro website, que es foodbanking.org. También les vamos a estar mandando un link con la landing page en donde está la liberación con toda la metodología propiamente, el comunicado de prensa, etcétera, para que lo puedan revisar. Y por favor sepan que este es uno de varios productos que GFN está liberando sobre este tema. Pueden estar al tanto en las próximas semanas. También vamos a estar mandando una guía de políticas para gobiernos que quieran hacer una diferencia grande en este sentido de reducción de pérdida y desecho de alimentos, y entonces ahí pueden también revisar las acciones en políticas y también una revisión de las acciones que pueden empezar a llevar a cabo para prevenir la pérdida y desecho de alimentos, y de hecho esto se ha hecho en alianza con diferentes organizaciones, y aquí también incluye nueva información, por ejemplo, sobre buenas prácticas con respecto a las bandas orgánicas de desechos, que también son muy populares, y para poder prevenir y reducir la pérdida y desecho de alimentos. El último entregable es uno que Ana mencionó, que hacemos una revisión de instrumentos económicos. Eso también va a estar disponible para alimentos, bancos de alimentos y otras organizaciones de redistribución de alimentos, también como otra forma para tener financiamiento adicional para su trabajo, y eso se va a acercar más a cuando sea la COP29. Nuestro equipo definitivamente da la oportunidad de poder participar con ustedes en este proyecto. Estamos entrando en la fase 2 y estamos también piloteando la metodología en la África subsahariana y también el sureste de Asia el próximo año. Entonces vamos a tener una sesión con los bancos de alimentos en la cumbre global que vamos a tener en Australia en 2 semanas, en donde vamos a tener a personas de más de 50 países. Vamos a estar participando también en pláticas durante también la semana en Nueva York, en la COP climática de Nueva York, también en Colombia, y por supuesto para la COP29. Vamos a estar teniendo mesas redondas, profesionales, también de forma virtual, para poder obtener su retroalimentación y comentarios y preguntas sobre la metodología de cualquier persona que esté en este sector de filantropía. Entonces sigan al tanto. Si tienen alguna pregunta comunitario, por favor, siéntanse con la libertad de contactarnos, y con eso pues quisiera agradecerles muchísimo por su interés. Una vez más, gracias a los panelistas por esta maravillosa conversación, y bueno, pues buscamos hablar con ustedes un poco más sobre este trabajo tan importante en los próximos meses y las próximas semanas.